La edad. En esto, al menos sí que tengo un dato objetivo y una diferencia real. Lo dicen las estadísticas. Hoy en día las mujeres tienen su primer hijo por término medio a una edad más avanzada que sus madres y abuelas. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Me temo, y créanme, que no me gusta decir cosas que puedan molestar a mis lectoras, que tienen más inconvenientes que ventajas. Las causas para este retraso son muchas y variadas, y en cada caso habrá unas causas distintas. Influye tal vez la esperanza de vida. Cuando nuestros antepasados raramente pasaban de los 40 años, no podíamos dejarlo todo para el último momento. Influyen muy probablemente consideraciones económicas y laborales. En cierta clase social hay que esperar a acabar la carrera, e incluso aprobándolo todo, las carreras ya se acaban 2 años más tarde que en mis tiempos, por los sucesivos alargamientos del plan de estudios de bachillerato. Hay que acabar el máster, hay que acabar la especialidad, hay que preparar las oposiciones, hay que encontrar un trabajo fijo y bien pagado, hay que comprar un piso, y estas dos últimas cosas se han vuelto tan inasequibles, tan escasos los puestos de trabajo y tan caros los pisos que parece que no llegas nunca. Hace un siglo eran casi exclusivamente los varones los que tenían estas preocupaciones. Muchos no se casaban hasta tener una sólida posición, una vida, si no resuelta, al menos encaminada. Hombres hechos y derechos se casaban con chicas mucho más jóvenes, pues ellas no tenían que acabar ninguna carrera. Una situación que ambos podían ver como ventajosa. Él obtenía una esposa joven y sana, capaz de darle hijos, ella un marido responsable y bien situado, capaz de alimentar y proteger a su familia. Pero ahora las parejas suelen ser mucho más similares en edad, en nivel de estudios y en aspiraciones profesionales. Ahora los dos esperan a estar establecidos en la vida, a veces hasta el último momento. Además de la cuestión laboral, probablemente las actitudes y prioridades también contribuyen al retraso de la maternidad. En apenas unas décadas, nuestra sociedad parece haber llegado a creer que tener hijos no es importante, o que se puede dejar para el último momento. Hubo un tiempo en que formar una familia o casarse y sentar la cabeza se consideraba el principal objetivo en la vida del individuo. Yo mismo fui a la universidad con el firme propósito de buscar esposa y de paso estudiar medicina. Pero me temo que ya entonces estaba bastante anticuado. El matrimonio, que había sido un sacramento, empezaba a verse como unas cadenas. Los hijos, que en un tiempo eran bendiciones, pasaron a considerarse ataduras. El principal objetivo de la vida pasó a ser realizarse, que nunca he sabido muy bien qué significa. Al principio, en los 70, se especificaba realizarse como persona. Por lo visto, uno puede realizarse siendo médico, ingeniera, cartera o peluquero, futbolista, alpinista o bailarina, pero no teniendo hijos. Si cuidas, alimentas y educas a los hijos de otros, puedes ser una mujer realizada, pero si cuidas, alimentas y educas a tus propios hijos, no eres más que una maruja. Decía que el aumento de la edad de las madres tiene ventajas e inconvenientes. Las madres de ahora son más maduras, tienen más experiencia de la vida, más estatus social. Son capaces de buscar información y tomar sus propias decisiones, de mantenerse firmes ante las críticas y las presiones de familiares, vecinos y profesionales, de valorar los consejos que reciben y rechazar los que no les parecen razonables. Pero, por otra parte, la diferencia de edad entre padres e hijos aumenta, y el cuidado de los niños exige una buena dosis de esfuerzo físico, de llevar pesos, arrastrarse por el suelo, correr y saltar, levantarse a medianoche. Más adelante, en la adolescencia, los padres también están más lejos de su propia juventud, y con los rápidos cambios en modas y costumbres les puede resultar más difícil entender el mundo de sus hijos. Y la diferencia de edad será aún mayor para los abuelos, claro. Si eres padre a los 25, puedes esperar ser el abuelo de los 50. Los padres de 35 tal vez no sean abuelos hasta los 70 años. No me gustaría tener que esperar tanto. Por motivos laborales, en las últimas décadas los abuelos han tenido un importantísimo papel en la crianza de los hijos. Los abuelos del futuro tal vez ya no estén para esos trotes. ¿Quién se ocupará entonces de los niños? Tenemos que devolver a los padres el protagonismo, lo que requeriría un permiso de maternidad o paternidad de 2 años o más, en vez de esos patéticos 4 meses que ahora tenemos. Únase a la campaña, os pondré después el blog, mástimpoconloshijos.blogspot.com.es. Lo escribiré abajo en los comentarios. La mayor edad de las madres conlleva también un problema de fertilidad.
Muchas mujeres parecen retrasar el momento hasta que de pronto se dan cuenta de que el tiempo se acaba. Desde hace unos años tenemos una expresión popular para esta situación: se me pasa el arroz. Recibo con cierta frecuencia consultas de madres que están dando el pecho a sus hijos de 9 meses o de año y medio, que disfrutan con ello y querrían seguir mucho más tiempo, pero se plantean destetarlos porque aún no les ha venido la regla o porque han de hacer un nuevo tratamiento de fertilidad y les han dicho, erróneamente, que el tratamiento es incompatible con la lactancia. El número de hijos. Antes las familias solían tener muchos hijos, 3 o 4 para empezar, y a menudo 7 o más. Hoy en día muchas familias solo tienen un hijo, algunas tienen 2 y 3 es casi excepcional. Eso hace que el número de padres inexpertos se multiplique. Antes solo 1 de cada 4 o 5 padres era novato. Ahora más de la mitad son novatos. Muchos serán siempre novatos. Los niños tienen ahora menos posibilidades de jugar con sus hermanos. Claro, a cambio tienen a los amigos, pero no es lo mismo. Con los hermanos puedes estar desde que te levantas hasta que te acuestas, pero los juegos con los amigos tienen forzosamente un horario limitado. Llegada a cierta hora, muchos niños se quedan solos en casa. Eso disminuye las posibilidades de interacción social y favorece los juegos solitarios, consolas y ordenadores, frente a los juegos de grupo, como el parchís o las adivinanzas. No teniendo hermanos con los que jugar, los niños pueden reclamar más atención de sus padres. Algunos padres disfrutan de ello enormemente, pero otros puede que no tengan tiempo ni ganas. Las tareas domésticas se acumulan tras una dura jornada de trabajo. Los padres esperan que el niño se entretenga solo. Alguien les dice que su hijo es un consentido o un pequeño tirano y pueden surgir resentimientos y conflictos. Otro problema es que no se trata igual al primer hijo. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, qué duda cabe. A cambio de unos padres con menos experiencia, los tiene con más tiempo libre para dedicarle atención plena. Goza también de unos abuelos más jóvenes que sus hermanos, unos abuelos más capaces de pasear, jugar o contar historias. Pero muchas veces el hermano mayor tiene una importante desventaja. Sus padres creen todavía en un arquetipo de niño bueno y obediente, sacado de la tele y los libros de la tradición popular. A los 2 años pretendes que tu hija recoja los juguetes o duerma sola, y te sorprendes hasta que te enfadas porque no lo hace. Cuando nace el segundo, ya sabes por experiencia que a los 2 años ni recogen ni duermen solos, y por lo tanto ni lo intentas. Al pequeño nadie le va a pedir que recoja, pero la mayor tiene 5 y a esa edad debería no solo recoger, sino bañarse, poner la mesa. Cuando el pequeño tiene 5 ya sabes que es inútil reñirlo o enfadarte y que esperando que la mayor, que ya tiene 8, haga los deberes y obedezca sin rechistar y se ocupe más del perro. Siempre nos pilla de novatos el pobre hermano mayor. Siempre esperamos que sea maduro y responsable porque es mayor que los otros, sin recordar que sigue siendo un niño. Intente tratar a su hijo como si fuera el segundo. El estrés. Nuestros hijos pagan las consecuencias de nuestra falta de tiempo o de energía, de nuestras situaciones estresantes. Es algo que no tiene fácil arreglo, pero sin duda el primer paso es darnos cuenta del problema. A finales de los años 70, un psicólogo norteamericano, Sussman, realizó un pequeño estudio sobre el efecto que las distracciones tenían en el trato de los padres hacia sus hijos. Escogió 40 parejas de hermanos, uno que asistía a la guardería de la universidad, 3 a 7 años, y su hermano pequeño, 1 a 6 años. Los dos permanecían en el laboratorio con uno solo de sus padres. 20 padres y 20 madres que creían que se estaba haciendo un estudio sobre el juego de los niños, y eran observados a través de un falso espejo. Había pocos juguetes y algunas tentaciones, un cenicero lleno, montones de papeles. Durante 10 minutos el padre o la madre no tenían nada que hacer. Se les decía que se ocupasen de sus hijos de la forma habitual. Durante otros 10 minutos los padres tenían que realizar una actividad mental, formar anagramas, variando el orden de las letras en un par de palabras. Cuando estaban así ocupados, los padres mostraron menos conductas positivas, interacción, respuestas al niño, apoyo, estímulo, hacia el hermano mayor, pero al mismo tiempo más conductas negativas, interferencias, críticas, castigos hacia el pequeño, como si pensasen
Estoy ocupado, el mayor que se apañe solo y con el pequeño vamos a dejarnos de jueguecitos y al grano, a decirle lo que tiene que hacer. Mi primer pensamiento ante este estudio fue, si una cosa tan simple y poco importante como hacer anagramas en un laboratorio de psicología ya cambia a peor nuestra forma de tratar a nuestros hijos, ¿qué harán las verdaderas distracciones de la vida real? ¿Hacer las camas, preparar la cena, leer un libro, ver la tele? ¿Y los problemas de verdad? El trabajo, las preocupaciones, la enfermedad propia o de un familiar. Pero luego me fijé en otro detalle. 10 minutos. ¿En tan poco tiempo hacen los padres suficientes cosas como para poder comparar y hacer un estudio? ¿Les ha dado tiempo en 10 minutos de apoyar, enseñar, criticar y castigar? Pues sí. Veamos algunos ejemplos. Calidez o afecto positivo, definido como mostrar afecto físico o calidez al niño, o expresar particular alegría, euforia o entusiasmo. Cuando no estaban ocupados, los padres lo hacían una media de 4,88 veces al mayor y 9,38 veces al pequeño. En los 10 minutos en que estaban ocupados, las muestras de afecto bajaban a 2,92 y 7,63 respectivamente, un descenso que no era estadísticamente significativo. Interferir con lo que está haciendo el niño cuando no estaban ocupados, 3,38 veces con el mayor y 5,16 veces con el pequeño. Mientras buscaban los anagramas, 3,37 y 10,94, aumento significativo para los hermanos pequeños. Criticar o castigar, definido como hacer reproches, criticar, reñir, castigar o amenazar con el castigo, cuando no estaban ocupados, 0,71 veces al mayor y 0,14 al pequeño. Mientras hacían anagramas, 0,32 y 0,76 veces en 10 minutos. Aumento significativo para los pequeños. Para los mayores, las cifras eran demasiado pequeñas para el cálculo estadístico. Y yo que pensaba muy orgulloso que nunca había castigado a mis hijos porque nunca había dicho estás castigado sin salir, sin postre, sin ver la tele. Pero si contamos también cada estate quieto, cada mira lo que has hecho o cada ya está bien, reconozco que la lectura de este estudio ha sido para mí una revelación. A estas alturas, con los niños ya criados, me doy cuenta de cuántas veces al día interaccionamos para bien o para mal con nuestros hijos. Los padres, en el estudio de Zussman, reñían a sus hijos más o menos una vez cada 15 o 30 minutos. La buena noticia es que le mostraban afecto casi una vez por minuto. Los alababan cada 2 minutos, los estimulaban a buscar información por sí mismos una vez cada 2 minutos, les enseñaban algo una vez cada minuto. A lo largo de su infancia tenemos millones de oportunidades de hacer cosas buenas con nuestros hijos. El divorcio. No voy a entrar en disquisiciones técnico-legales. Me refiero a la separación de hecho o de derecho entre los padres, tanto si estaban oficialmente casados como si no. No hay duda de que los padres de ahora se divorcian muchísimo más que los de tiempos pasados. Y no solo porque en España el divorcio estaba prohibido, en otros países europeos en que el divorcio es legal desde hace un par de siglos, también se ha observado un enorme aumento a finales del siglo XX. Estamos viviendo una auténtica epidemia de divorcios. En 2011 hubo en España unos 163.000 matrimonios y unos 110.000 divorcios. Si se mantuviera estable la proporción, podríamos afirmar que se divorcian 2/3 de las parejas. Sé que lo que voy a decir va a molestar a algunos de mis lectores, pues en España, precisamente porque estuvo prohibido durante el franquismo, nos hemos acostumbrado a ver el divorcio como un avance, como una conquista democrática. ¿Pero no le parece que son demasiados divorcios? Veo una analogía con las cesáreas. Nadie duda de que son un gran avance, de que en algunos casos son imprescindibles, de que salvan vidas, pero cuando en un país no hay un 10% de cesáreas, sino un 30 o incluso un 70, decimos que son demasiadas, que se hacen cesáreas innecesariamente, que además de salvar vidas también causan problemas. Tal vez deberíamos hacer algo para intentar reducir el exceso de divorcios, lo mismo que hacemos algo para intentar reducir el exceso de cesáreas. El divorcio es devastador para los hijos. La Academia Americana de Pediatría resume así las consecuencias. Los bebés y niños menores de 3 años pueden reflejar el estrés, el duelo y la preocupación de sus cuidadores. A menudo muestran irritabilidad, aumento del llanto, miedos, ansiedad de separación, problemas de sueño y gastrointestinales y regresión en su desarrollo. A los 4 o 5 años suelen culparse a sí mismos por la ruptura y por la infelicidad de sus padres. Se vuelven más pegajosos,
muestran conductas externalizantes como rabietas, interpretan mal lo que sucede en el proceso de divorcio, temen ser abandonados y tienen más pesadillas y fantasías. Los niños en edad escolar pueden estar apagados o preocupados, mostrar más agresividad y rabietas, parecer incómodos con su identidad sexual y sentirse rechazados y traicionados por el padre ausente. El rendimiento escolar puede empeorar y pueden sufrir por el conflicto de lealtades y pensar que merecen ser castigados. Los adolescentes pueden sentir menos autoestima y desarrollar una autonomía emocional prematura para manejar sus sentimientos negativos sobre el divorcio y la pérdida de la imagen ideal de ambos padres. Su rabia y confusión conduce frecuentemente al abuso de sustancias, menor rendimiento escolar, conducta sexual inapropiada, depresión, agresividad y gamberrismo. A todas las edades, los niños pueden tener síntomas psicosomáticos como respuesta a la rabia, la pérdida, el duelo, el no sentirse amados y otros factores estresantes. Pueden intentar manipular a un padre contra el otro, porque necesitan sentirse al control y poner a prueba las reglas y los límites. Sin embargo, tienden a sentirse culpables y responsables de la separación y a creer que deben intentar reparar el matrimonio. Los efectos se mantienen a largo plazo. En Finlandia, Hur y colaboradores entrevistaron a casi 1.500 jóvenes a los 16 y de nuevo a los 32 años. Los hijos de padres divorciados tenían la mitad de posibilidades de haber ido a la universidad, el doble de paro, fumaban y bebían mucho más, y tenían ellos mismos más del doble de divorcios. Aparentemente hay un componente hereditario en el divorcio, tal vez por circunstancias socioeconómicas que son comunes a padres y a hijos, tal vez por el ejemplo o la falta de ejemplo, por no haber vivido en la infancia el funcionamiento diario de un matrimonio estable, tal vez porque, como señala la teoría del apego, la calidad de la primera relación, habitualmente con la madre, influye en la calidad de otras relaciones a lo largo de la vida. No digo que sea la única ni la más importante de las causas, pero el hecho de haber tenido una relación inadecuada con los propios padres contribuye a tener más tarde relaciones inadecuadas con otras personas, incluyendo los cónyuges. El caso extremo sería el de los niños que se han visto separados de sus padres. Rusby localizó a principios del siglo XXI a más de 700 británicos de entre 62 y 72 años que en su infancia habían sido separados de sus familiares en la ciudad y transferidos a zonas rurales para protegerlos de los bombardeos. Aquellos que se habían separado de sus padres entre los 4 y los 6 años habían sufrido más divorcios que los que se habían separado de sus padres entre los 13 y los 15 años de edad. ¿Influirán también en la probabilidad posterior de divorcio otras separaciones menos dramáticas, más cortas pero más frecuentes? ¿Influirán las separaciones emocionales el hecho de que tus padres estuvieran allí pero te ignorasen? No he encontrado ningún estudio que responda a estas dudas. El divorcio es devastador para los hijos y por tanto parece razonable hacer un esfuerzo para mantener unido el matrimonio o la pareja de hecho. Aparentemente lo tenemos todo a nuestro favor. Ya no hay matrimonios concertados o de conveniencia. Te casas con una persona a la que has conocido, que te ha gustado, a la que has tratado durante meses o años, con la que muchas veces hoy en día has convivido. ¿Cómo puede fallar tanto? Creo que a menudo olvidamos regarlo. El matrimonio requiere esfuerzo, la firme y cotidiana decisión de mantenerlo sólido. Hay que esforzarse cada día por hacer feliz a la pareja, en vez de esperar que sea la otra persona la que nos haga feliz. Hay que decirle continuamente cuánto la queremos y demostrárselo con hechos. Hay que hacer las cosas antes de que nos las pidan. Hay que ceder en casi todo. Ojo, no digo ceder en esto y ella cederá en otra cosa. O le digo que la quiero y él me dirá que me quiere. Creo que vamos mal en el matrimonio si esperamos cobrarnos todos los favores. Se aplica aquí la famosa frase de Kennedy: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Mis lectores deberían estar familiarizados con el concepto, pues es lo que siempre he recomendado en el trato con los niños, darles cariño incondicional. No los queremos porque ponen la mesa o recogen la habitación, no los cuidamos porque hacen los deberes. Los queremos porque son nuestros hijos y los cuidamos porque nos necesitan.
Y por supuesto la mayoría de los niños ponen la mesa y hacen los deberes, pero tampoco ellos lo hacen para que a cambio los queramos o los cuidemos. Padres e hijos se quieren mutuamente y desinteresadamente. No esperan nada a cambio. Creo que en los mismos términos debe funcionar el matrimonio. Y por eso me parece particularmente doloroso que sean a veces las discusiones sobre la educación de los hijos las que ponen en peligro el matrimonio. ¿Le parece que su esposa riñe demasiado a los niños o que su marido insiste demasiado con la comida? Bueno, los padres no siempre van a estar completamente de acuerdo en todo. No puede imponerle a su pareja sus propias ideas, por mucho que usted crea tener razón. Si cree que debe tratar a sus hijos con cariño y respeto, empiece a practicar tratando a su esposa o a su marido con cariño y respeto. Nadie se divorcia de un hijo, al menos mientras es niño. Sí hay padres que discuten amargamente con sus hijos adultos, incluso adolescentes, y a veces se dejan de hablar y pierden todo el contacto. Pero no mientras son niños. A los 3 años, a los 8, a los 12, pase lo que pase, hagan lo que hagan, nadie se divorcia de un niño. Nadie dice, tengo derecho a rehacer mi vida con una niña que sea más estudiosa, con un niño que sea más obediente. Estos niños no son como al principio. El amor ha desaparecido y es absurdo seguir manteniendo esta relación. Seguimos con nuestros hijos y ni siquiera a regañadientes, sino con amor y con entusiasmo. Pase lo que pase y hagan lo que hagan. Al menos mientras son pequeños. Pues tal vez deberíamos también intentar seguir con nuestra pareja, pase lo que pase y haga lo que haga, al menos mientras nuestros hijos sean pequeños. Pero no divorciarse de un hijo es, lo admito, mucho más fácil que no divorciarse de un cónyuge, porque los adultos pueden hacer algunas cosas que un niño pequeño nunca haría, como maltratarnos o abandonarnos. Para mantener viva la relación madre-hijo o padre-hija, basta con la firme decisión de la madre o del padre. Pero para mantener vivo un matrimonio hace falta la firme decisión de 2 personas. Si a pesar de toda nuestra buena voluntad se produce el divorcio o la separación, hay que hacer al menos todo lo posible para mitigar los daños a los niños. Veamos. Los hijos deben saber que ellos no tienen ninguna culpa del divorcio. Papá no se fue porque me he portado mal. Papá y mamá no discutían por mi culpa, porque saqué malas notas. Para prevenir estas posibilidades es buena idea no discutir nunca por las notas, la conducta, el sueño, la comida o cualquier otra cosa relacionada con los niños. Sí, por supuesto, se puede hablar, debatir y mantener posturas contrarias, pero no hay necesidad de gritar y pelearse. Y también es buena idea no decir jamás estupideces como si te portas mal, mamá se va. Si te portas mal, no te querré. Es que me tienes harto. Pero incluso tomando todas las precauciones, los niños tienden a sentirse culpables de la separación de sus padres. ¿Qué más podemos hacer? No hay que usar a los hijos como arma arrojadiza para fastidiar al contrario, como rehenes en la negociación o para un intercambio de cromos. No hay que manipular a los hijos para ponerlos en contra del otro cónyuge. No solo por respeto al otro cónyuge, sino sobre todo por respeto a los mismos niños. A nadie le gusta que hablen mal de su madre o de su padre. A nadie le gusta pensar que su padre o su madre es una mala persona. No hay que plantear a los niños un conflicto de lealtades, ni siquiera con esos comentarios tan sutiles. Ya sé que con papá, mamá sí que te diviertes. Pronunciando en tono de tú divirtiéndote y yo aquí sufriendo por tu ausencia. Y especialmente diseñados para arruinar al niño toda la diversión. Si se le pregunta algo así como ¿el día de Navidad prefieres ir a casa de papá o de mamá?, el niño debe tener bien claro, por el tono y por el contexto, que no es una prueba, que no hay una sola respuesta correcta y que realmente nos parecerá bien diga lo que diga. Y tampoco está de más juntarse ambos padres para celebrar fiestas y cumpleaños. Si nos reunimos con primos a los que apenas vemos 3 veces al año, también nos podemos reunir civilizadamente con nuestro ex. Evitar ser el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Por ejemplo, he visto niños obligados a ir a la guardería o a quedarse a comer en el cole cuando su padre o su madre podían perfectamente atenderlos en esas horas. Si de todos modos no puede estar con usted, ¿por qué no con su expareja? No hay que entrar en una carrera de festejos y regalos, intentando comprar el afecto del niño. No hay que ridiculizar las normas disciplinarias del otro. Eso tampoco significa que haya que seguirlas. En distintas familias hay distintas normas, no pasa nada.
pero la diferencia puede simplemente presentarse como un hecho. Pues yo no quiero que veas esa serie porque es muy tarde y hay que ir a la cama. O no, ya sabes que aquí solo comemos pastel los domingos. No hay necesidad de añadir tu madre te tiene muy malcriada dejando que te acuestes tan tarde, o no sé en qué está pensando el irresponsable de tu padre darte pastel todos los días, por ejemplo. Es importante que los niños pequeños no se separen demasiado tiempo y demasiado pronto de su cuidador primario, que habitualmente, pero no siempre, es la madre. Muchos jueces españoles tienen la costumbre de dictaminar fines de semana alternos y 15 días en verano con el padre. Y eso puede estar muy bien a los 10 años, pero es un auténtico desastre a los 2 años. Y tampoco es bueno para el padre, que se convierte en el señor malo que me separa de mamá y que tiene que pasar el rato con un niño lloroso. Diga lo que diga el juez, a todos les conviene acordar un régimen de visitas más racional. Y para llegar a un acuerdo, ambos tienen que ceder. La madre no puede escudarse en el evidente sufrimiento del niño para negarle al padre cualquier contacto. No, lo que hay que hacer es modificar la duración y frecuencia de los contactos. Un par de horas cada día con un padre al que conoces y amas, y no 48 horas cada 2 semanas con un desconocido del que casi no te acuerdas, o del que solo recuerdas lo mucho que lloraste con él hace 2 semanas. Brazelton y Greenspan han dedicado un capítulo de su libro Las necesidades básicas de la infancia a esta cuestión. El niño pequeño debería ver a su padre cada día o casi cada día, si es posible en presencia de su madre, por ejemplo, en el parque. El niño está contento porque su madre está cerca y de ese modo puede establecer una buena relación con el padre. Más adelante, según su respuesta, podrá pasar más horas con el padre. Tal vez hacia los 3 años o tal vez más tarde. Pueda empezar a pasar alguna noche separado de la madre. Con las mismas precauciones con que otros niños empezarán a pasar alguna noche en casa de los abuelos, hay que llamar a ver cómo va la cosa. Y si no va bien, hay que ir a rescatarlo y dejarlo de la noche fuera para más adelante. Cuando veamos que pasa una noche con su padre sin problema, podremos pensar en probar con 2 noches seguidas. Algunos niños de 6 o 7 años serán capaces de pasar 2 semanas separados de su madre, pero probablemente muchos preferirán que sean 2 semanas no consecutivas o 3 periodos de 5 días.